Bueno, sesión 28, Romanos, empezamos con el capítulo 12, del 1 al 8. Pablo ha terminado todo lo que tenía que decir, ya ha dicho todo lo que tenía que decir de teología y de su significado, y ahora entra en un apartado más práctico, ¿verdad? Ya después de mostrarnos cómo se llega a la salvación, bueno, todo esto, ¿verdad? Ahora entra en un apartado más práctico. Esto quiere decir la teología puesta en acción. Si cuando renacemos en Cristo es todo nuevo, inevitablemente esto debe distinguirse, ¿no? Es decir, cuando decimos, ahora he nacido en Cristo, nueva criatura soy, todo lo viejo pasó, he aquí todo es nuevo, pues eso se tiene que distinguir. Y esto es un poco lo que va a tratar Pablo en este algo que llega a un par de capítulos, que va a hablar sobre, bueno, la teología puesta en práctica. Vamos a ver qué es la práctica de estar en Cristo. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hasta ahí. La respuesta en la forma de vida de un renacido tiene su origen en la gracia de Dios. Es decir, nosotros podemos tener una respuesta cuando recibimos la gracia. Mientras que no recibimos la gracia, este es el mayor problema que tienen las personas con las obras y la religión. Intentan cumplir lo que por la gracia es natural y es imposible. Y es lo que les condena y es con lo que les hace sentirse y es por lo que los pastores tienen tanto trabajo en el púlpito, tenéis que hacer, tenéis que ser, ¿ok? Porque en realidad, si esto no es visible, no hay un cambio, no hay una transformación. Entonces, pero es que la transformación no viene de nosotros, viene directamente de la gracia de Dios. Entonces, Pablo nos exhorta a disfrutar en vista de las misericordias. Fíjate que es con S, es en plural esta palabra, porque es muy fácil irse al atributo de Dios. Dios es misericordioso. No, pero está hablando de misericordias. Es decir, no una, sino muchas. Está diciendo algo, lo que Él está, no su forma de ser, sino lo que Él está desarrollando por su forma de ser. Entonces, nuestra salvación, por ejemplo, es misericordia, el perdón, todo eso es misericordia de Dios recibida. Entonces, es curioso que esté en plural y que no está hablando de este atributo, sino que está hablando de lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, y ahora dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por la gracia que habéis recibido. Si lo vemos así, parece como más entendible, ¿verdad? Os ruego porque podéis a través de lo que Dios os ha dado, ¿ok? Esto es un poco lo que Pablo está introduciendo para decir lo siguiente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El mandamiento de que ofrezcamos nuestra vida a Dios expresa la respuesta esencial de los creyentes a la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Es decir, lo raro es que una persona que está en Cristo, renacida, no sienta que su vida le pertenece a Cristo. Eso es lo raro. Entonces yo cuando veo una persona que no anda, que cosas dices, no, tenemos que vivir y tal, todavía no ha captado, no es que no haya captado, es que no ha entrado en la gracia porque todavía está gobernando el corazón. Como cristianos ya no ofrecemos sacrificios de animales a Dios, ¿verdad? Los judíos estaban muy acostumbrados, los israelitas estaban muy acostumbrados a presentar animales inocentes como sacrificio para una santificación. Ahora ya no presentamos ningún animal. ¿Por qué? Porque ya se presentó Jesucristo, ¿verdad? Ya la muerte de Jesucristo es suficiente sacrificio. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí?
que presentemos sacrificio. ¿Quién? Pero no estamos nosotros, no fue él el que hizo el sacrificio, un sacrificio único para siempre. Vale. Entonces, tenemos que verlo de esta forma. Primero vamos a ver lo de vivo. Dice, vivo. Es posible que tenga un sentido teológico. Nos ofrecemos como personas que han pasado de muerte a vida. Puede ser. O que simplemente Pablo quiera diferenciar entre los sacrificios que se hacían con los animales, que era muerte, morían los animales, a los que ahora hacemos nosotros en vida, el sacrificio que hacemos en vida. Pero la conclusión básica, porque vemos que es vivo, santo. ¿Nosotros podemos ser santos? No, somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque el sacrificio de Cristo nos ha santificado. No es porque yo pueda ser santo y yo tenga que hacer un sacrificio santo. ¿Qué sacrificio santo puedo hacer yo? Vamos, por mucho que no lo propongamos. Fuera de Cristo ni en Cristo. No hay forma de... El único sacrificio santo es el que hizo Cristo. ¿Verdad? Ese sacrificio santo que hizo Cristo es el que me da a mí la posibilidad de poder ser justificado. Entonces, Cristo entregó su cuerpo en sacrificio santo y esto agrada a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no eres tú quien le agrada, es Cristo? Él te ve a través de Cristo, lo que Dios está viendo es a Cristo, por eso tú estás en Cristo y estás en agrado a Dios, pero no es mi sacrificio. Entonces, podríamos decir que lo que está hablando Pablo aquí es que la vida cristiana es vivir bajo Cristo. Este es el sacrificio, ¿ok? Entonces, claro, ya no soy yo, ahora Él vive en mí. Por eso dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. De alguna forma, yo no lo puedo hacer, ahora lo puedo disfrutar, vale, pero tiene que haber una diferencia. Ahora eres de Cristo, Cristo va a hacer lo que... Tiene que haber una diferencia. Y si no la hay, algo está pasando. ¿Okay? Entonces, la última frase del primer versículo dice que es vuestro culto racional. Wow. Mira, la palabra racional se ha traducido de la palabra griega lógicos, con K, lógicos. Es la palabra española, lógicos, que viene de la raíz de logos. Y esto nos da un entendimiento de cómo es nuestra adoración espiritual. Es decir, en la traducción internacional no dice culto racional, sino dice adoración espiritual. Es decir, que es vuestro culto racional, otra vez no me está hablando de mí, está hablando de la posición en Cristo. Que es vuestro culto racional. Es decir, es vuestro entendimiento a través de la posición en donde estás lógica en Cristo. Entonces, el querer hacer esto es absurdo. Esto tendría que ser directamente claro y definido en todas las personas que están en Cristo. Pero, por lo que se ve y vemos, hay estorbos que Pablo quiere arreglar. Y dice, no os conforméis a este siglo. El capítulo 2 nos indica cómo poder lograr participar en la demanda que de ser ofrenda agradable. Yo quiero participar como ofrenda agradable, tengo la posibilidad porque estoy en Cristo y quiero participar como esa ofrenda agradable, quiero participar de Cristo, quiero que mi vida refleje a Cristo. Número 1, dice, no os conforméis a este siglo. En la versión Reina Valera 1960, que es la que estamos leyendo, no es muy entendible esto, ¿verdad? Si lo vemos en cualquiera de las otras, por ejemplo, la internacional, no se amolde al mundo actual. No se amolde al mundo actual. Podemos ver dos eras.
la era antes de Cristo, nuestra, y la era en Cristo. Lo que está hablando es, mira, ya no vivas como eras antes de Cristo, ¿verdad? Dice, no os conforméis. Ah, tú estás en Cristo, no vivas como eras antes. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién te dirigía? Al corazón. Y el dirigiéndote el corazón te movía, ahora te está diciendo, no, no vivas bajo esa estructura. Ah, y ahora te voy a decir cómo lo hacer. No vivas bajo el mundo, bajo las cosas de este mundo. Tú ya no eres del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un peligro. Hay un peligro bajo nuestro corazón y nuestra mente que nos dirige hacia... No nos puede apartar de Dios porque nada nos puede apartar de Dios, pero sí puede impedir que yo participe. Como a veces decimos, nos coloca un cacharro y por mucho que seamos luz, la luz se queda ahí, en el cacharro, porque no... Entonces, no os conforméis a este siglo. Dice, sino, no te conformes, no dejes que tu corazón y tu mente te guíe, eso era antes, ahora estás en Cristo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En vez de vivir una vida controlada por el mundo y el corazón, nos pide una transformación, renovar los patrones antiguos por el entendimiento que Él ahora, en el que ahora estamos. Dice, lo vemos otra vez, porque es que a veces parece que somos nosotros, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué entendimiento se está refiriendo? Al vuestro, al que ahora estáis. Ahora no estás en un entendimiento vano de tu mente y de tu corazón, ahora estás en la sabiduría de Cristo. Ahora tienes que renovar eso que antes era en tu corazón, lo tienes que renovar. ¿Cómo? Renovarlo, tienes que poner para en el entendimiento, ¿verdad? El entendimiento que a veces dice, ay, es que tengo que entender más la palabra. La palabra es revelada, no es que se trate de que se tenga que entender. Tú lo que tienes que decir, Señor, revélame lo que tu voluntad y en la medida en lo que tú quieras para que yo siga avanzando en tu propósito. ¿Ok? Una nueva orientación de nuestro pensamiento lleva a una nueva orientación de la conducta. Esto no es, tengo que ser bueno porque soy malo. No, esto es, renuevo la forma de vivir antigua de mis sentimientos y mis pensamientos. Lo renuevo por el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Cuando decimos, no, confía ahora. Eso es el entendimiento. Ahora estamos en un entendimiento que los que están fuera no lo tienen. Ahora nosotros, nuestra fe, que cree que Dios es propicio y que está trabajando con nosotros, ese es el entendimiento. En realidad, entendimiento es Él, es el entendido. Nosotros seguimos siendo pobres en espíritu. Dice, ahora, ¿para qué es esto? O sea, ¿para qué tengo que no vivir como antes, dirigido por mi corazón y mi pensamiento, sino que tengo que vivir bajo la dirección del entendimiento? Tengo que renovar eso. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis, para que comprobéis. O sea, al hacer esto se comprueba, ¿verdad? ¿Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Es muy difícil comprobar la voluntad de Dios seguido por nuestro corazón y nuestro pensamiento. Lo vemos cuando renovamos eso a través del entendimiento, que es Él. No es que esto lo tengamos que hacer con nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento nos quieren llevar a un sitio muy incómodo. No, a través de la palabra, a través de lo que vamos entendiendo de la palabra, a través de la confianza, lo que va haciendo la palabra en nosotros, ¿verdad? Lo vamos renovando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Por fe, esto lo creemos. Por fe decimos, no, Dios es agradable, Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, bueno, agradable, pero bueno. Pues, pero una cosa es que nosotros, y otra es, como dice, comprobar. Estás comprobando, no es algo que, sí, porque lo dice, no puede ser otra cosa, no, es comprobar que es su voluntad, ¿verdad? Esto es como cuando uno está en su corazón con un problema y tal, y de repente te exhortan y te dicen, no, vamos, ánimo, ora, vamos a orar, confía, Dios tiene buenos tal, y tú vas y ¡bum! Te metes en la confianza, en la palabra de Dios, y cuando se acaba el problema y ves que efectivamente ha traído un buen resultado, y dices, ¡wow! Compruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Aquí no dice buena, dice solo agradable y perfecta. Después que ha después de que ha condensado el imperativo del Evangelio, honrar a Dios en todo momento por medio de una vida transformada en consonancia con la voluntad de Dios, Pablo comienza a desglosar algunos de los elementos específicos de esta voluntad. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esto es, está diciendo, mira, tengo una autoridad dada por Dios, por gracia, soy apóstol, tener mucho, poner atención a lo que voy a decir, porque lo que yo estoy diciendo sale de la autoridad dada por Él, por gracia. Luego lo aplica para todos, pero en realidad lo que está haciendo es, dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Ahora voy a trabajar directamente a través de la gracia que me ha sido dada. Esto no sale de Pablo, sale directamente de Dios, ¿verdad? Dice, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El sacrificio vivo, el entregarse a Dios, el ser parte de la adoración de Dios, todo esto no se concibe sin la iglesia. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de congregación, aunque vamos a hablar un poquito luego, un poquito de este tema, después de la grabación. Si os dais cuenta, la primer argumento, lo primero que desglosa Pablo es algo no con relación a yo y mi relación con Dios, es a mí y mi relación con los demás. Es decir, que si yo no estoy congregándome, no estoy teniendo un sitio, esto me suena, yo lo hago, no tengo problemas, yo me considero el único porque no tengo a nadie que fijarme. ¿Okay? Entonces, la adoración, lo que en Cristo no hay posibilidad de estar en Cristo solo. Todo es a través, por esto es muy importante, porque a veces el enemigo lo que hace para dirigirnos a ese lugar incómodo, ¿verdad? Donde no somos partícipes de lo que Dios quiere, es apartarnos. Ha estado trabajando con nosotros durante toda la vida para machacarnos, para hacernos, ay, no valgo, no quiero, no puedo, ay, me van a hacer daño, no, esto, lo otro, para apartarnos y de esa forma no ser útiles. Porque la utilidad de Cristo es en el cuerpo, no como algo independiente. Entonces, si en realidad hay ese cuerpo, hay relación. Y si hay relación, hay que tener cuidado, no tener un concepto soy mejor que este, ¿verdad? Esto, esto es normal en la gente que está fuera de Cristo. En los que están en Cristo no puede ser normal. ¿Por qué? Porque está diciendo Pablo, todos somos por gracia, por misericordia hemos alcanzado esto, y lo que nosotros somos es Cristo. Con lo cual, tú no te lo creas, tú no vayas, mira, Dios te puede utilizar de una forma mucho más poderosa que otro, pero eso no significa que tú seas mejor, porque es Él el que está haciendo eso. ¿Ok? Entonces, que no tengas más alto concepto de sí
que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura. Y esto es un recordatorio de que nuestra existencia transformada, la vivimos en comunidad. La ofrenda agradable, bueno, eso es lo que he dicho. Esto es estar libres del egocentrismo característico de los que no están en Cristo. Él nos capacita para vernos a nosotros mismos de un modo objetivo y realista. No es algo que yo tenga que hacer, Él me capacita, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, es decir, conforme a lo que Dios me ha dado, conforme a la gracia, conforme al que no es cada uno más que otro. Todos estamos en Cristo y no somos más unos que otros. No es más el pastor o el apóstol o el profeta o el... No, todos somos cuerpo. No todos hacen lo mismo, que es lo que va a desarrollar ahora. Pero todos somos, no, el importante aquí es Cristo, no eres tú. ¿Ok? Entonces, no es algo que nosotros podamos desarrollar, es algo que Él nos da. Dice, a la medida de fe. Esto han interpretado algunos que a uno les da más y a otro les da menos. No, no está muy claro, pero bajo el Evangelio Dios da a todos por igual. La fe, la gracia, a todos nos da por igual. Los dones son distintos. Bueno, ya decía Pablo, añorar los dones mejores, pero no, ok, bueno, de alguna forma los dones unos otros son distintos, cada uno tiene unos dones distintos según ha puesto, según el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es Cristo, ¿verdad? Entonces lo de dice, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, podía estar diciendo que bajo la fe que nos da, nos ha dado que nos consideremos iguales en Cristo. De esa forma no aplicamos que a uno le he dado más, oye, a mí por qué me has dado menos, no. ¿Okay? Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es no es que seamos cuerpo de Cristo. Él está utilizando, ¿verdad?, una analogía para mostrarnos qué es. No sabemos, esto es un concepto espiritual que no tenemos ni idea porque estamos en un mundo natural, carnal. Pero lo desarrolla para que lo podamos entender como lo que es el cuerpo. No es que uno sea mano, otro sea pie, uno sea ojo. No, esto es distinto en el mundo espiritual, pero para que lo podamos entender, Pablo utiliza la simbología o la analogía o de lo que es el cuerpo. Es decir, todos juntos, dirigidos por la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Con un propósito. Es decir, no soy yo, es Cristo. Yo por eso siempre digo que si quieres conocer a Cristo, tienes que conocer a la cabeza y al cuerpo, porque si no, solo estás conociendo la cabeza de Cristo. Cristo es el conjunto de Él, que es la cabeza la que dirige, el entendimiento, la sabiduría, y el resto somos nosotros, que estamos participando de Él. Decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, vale, vamos, tú vas a ser hombro. Tú vas a ser uña de pie. Tú vas a... Y ahí participamos, ¿no? ¿Ok? La analogía del cuerpo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio servir, o el de enseñar enseñanza, el que exhorta exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es una lista, no está completa. Es un ejemplo que Pablo ha dado
pues si este o esto, o sea, como una especie de ejemplo que está dando para entender el concepto del cuerpo. Es decir, tú eres mano, pues para coger. Tú eres pie, pues para andar. Tú eres profeta, pues para profetizar la palabra de Dios que ya está revelada en la Escritura. Por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. Esta fe, pitis, tiene que ver con palabra, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la voluntad de Él. Es decir, yo no puedo ser un profeta y profetizar lo que yo quiera, tiene que ser mediante, conforme, úsese conforme a la medida de la fe, no con la medida de la fe que te da. Esto es lo que interpretan muchos. Si te da mucha fe, entonces eres mucho más profeta. Si te da menos fe, pues no, es conforme a la medida de la fe. Esta fe es Cristo, esta fe es la palabra, esta fe es la gracia, esta fe es Dios. Mediante la medida de Dios, lo que Dios ha puesto en ti, que ya hemos dicho que en todos es igual, el que profetiza, que profetice, el que enseñe, el que sirva, que sirva. Son dones, y los dones parece como que nos los dan. Y efectivamente son dados. Pero fijaros qué curioso, que el Espíritu Santo nos da el don, pero es el Espíritu Santo el que lo desarrolla y lo utiliza. Es decir, en realidad no es que nos dé el don, nos da la capacidad de participar en el don. No, no es que yo ahora tenga el don y sea mío. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte en medida lo que tiene que hacer para la edificación del cuerpo, pero en realidad no es mío. Es un don dado para qué, para yo disfrute, no para que yo me lo guarde, me lo lleve. No, esto es absurdo, porque eso te lleva a ti y a jactarte, ¿no? Y a decir, soy más importante porque mi don, tengo el don de la profecía, tengo el don de... ¿Ok? No, es el Espíritu Santo nos lo da, pero en realidad lo que está haciendo es el desarrollar en él. Con lo cual, tú lo tienes, sí. ¿Cuál es el don? El Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo obra sobre ti para con el propósito, tú en esta tierra visible están produciéndose estas cosas de profecía, enseñanza, servicio, exhortación, en esa medida. La gente busca cuál es mi don, cuál es mi no sé qué. Y yo siempre digo, no te preocupes, tu don es lo que más te agrada hacer. Tu don es lo que sin esfuerzo te sale. Tu don es lo que deseas y wow, y te encuentras feliz haciendo. Ese es tu don. Algunos quieren dones que no tienen y se esfuerzan por esos dones. Y cuando en realidad, ¿por qué? Si Dios te ha puesto con ese don para tu disfrute, tú sé feliz. Mira, ya lo sabes todo, porque no se trata de que aprendas. El don no viene con un manual de instrucciones que tienes que aprender. El don viene para usarte y dirigir. ¿Okay? Estamos acostumbrados a las congregaciones que vemos a líderes y gente que tiene dones y no sé qué, y nos sentimos como ahí diciendo, ay, yo no tengo nada. ¿No? Eso es una trampilla de Satanás para hacernos sentir mal. ¿Okay? Cuando uno desarrolla en el cuerpo de Cristo el don que él mismo ha otorgado, la ofrenda agradable y viva se manifiesta y el Evangelio realiza su propósito. Vais a ver, porque vamos a seguir durante las siguientes sesiones, que va a seguir tratando asuntos que a la larga tiene que ver con esta sacrificio vivo, ¿verdad? Que suena tan raro y tan feo y tan, parece como tienes que sacrificarte. En realidad no. El sacrificio vivo es la participación de Cristo en este mundo para gloria suya. Es decir, soy de Él y participo de Él en lo que Él quiera que haga. ¿Amén? Entonces,
Bueno, hasta aquí hoy.